empezar bien con este programa, nada más quería preguntarte cómo estás. No nos hemos visto por mucho tiempo. No hemos hablado. Muchísimo. Ah, pues la verdad no sé nada de ti. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás tú? O sea, fuera de la parte profesional, ¿tú cómo estás? Pues la verdad es que he tenido unos momentos muy extraños de un quiebre emocional, Ajá. pero fue como muy circunstancial porque me quedé sin trabajo y luego tuve ahí como un problema espiritual o sea, fueron muchas cosas que una cadena de reacción, pero ahorita ya estoy muy bien, estoy muchísimo mejor. De Ujú. hecho, empecé a tomar un tratamiento que sirve para la depresión y para la ansiedad, que es estimulación magnética. Te ponen un como casquito, te conectan una bobina de potencia y estás 50 minutos ahí conectada con la bobina. Es como si te metieran a esta cabina donde te hacen las tomografías, pero constantemente te están mandando estas ondas, magnéticas como para darle a entender a tu cuerpo y a tus neuronas que pues todo está bien, no pasa nada. Entonces como que te resetean el cerebro Sí, sí, sí. literalmente. Entonces, pues eso también me ayudó muchísimo. Ahorita ya estoy muchísimo más tranquila. Ya ves que antes igual la ansiedad me pegaba medio feo y andaba así toda acelerada o luego amanecía toda triste. Pero ahorita ya muchísimo mejor. Igual pues ir al gimnasio me está ayudando bastante. Que eso yo sé que te tomó por sorpresa, a mí también. Yo creo que mucha gente. Pero independientemente de todo eso, pues creo que he estado muy bien, he estado bastante bien. No sé cuántos años tiene que no nos veíamos, como 3, 4, más o menos. Yo le diría, sí, yo calculo como unos 2 años y medio, si no 3 años, como dices tú. Ujú. Sí, entonces, Madre. pues en esos 2 años todavía no me he titulado. O sea, ya terminé la universidad y ya terminé mis materias y todo, pero como me metí a trabajar luego, pues como que dejé un poco de lado la parte de la escuela, pero ya ahorita ya mandé todo mi última parte del proyecto de la tesina. Ya nada más estoy esperando a que me den el dictamen, tengo que ir a hacer la defensa. Ya una vez terminado eso, mi título. Tu título. ¿Y sigues en la web? No, de la UAP salí en septiembre del año pasado Ujú. y en octubre entré a trabajar al ayuntamiento de aquí, bueno, de allá de Puebla, y tiene como un mes y medio más o menos que me salí del ayuntamiento en donde estaba trabajando Ujú. y ahorita estoy trabajando en el gobierno del estado. Ok. Ahora sí ya en un tema un poco más legal, más jurídico, ya más de mi área. Pero pues igual está padre, o sea, sí, gracias a Dios he tenido como trabajo muy consecutivo y no he parado en esa parte. Ya ves que de todas maneras soy medio inquieta para esas cosas. Sí, 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 sí. Oye, pues felicidades. Muchas gracias. Sí, muy bien. No, o ¿Y tú? sea, excelente porque, digo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos como roomies en Puebla? Así es como empezó nuestra amistad. Y ya leí, pues de poco a poco nos íbamos a ir conociendo y pues imagínate, ¿te acuerdas de todas las noches? O sea, cada noche por 2 horas estábamos platicando con nuestros tecitos y me Y dejabas las fiestas unos, de té. sí, bueno, las fiestas, pero o sea, aunque suene todo bonito, tú luego me sacabas unos facts así bien, bien pesados y yo terminaba así como, güey, ¿cómo le haces? O sea, siempre estabas con una sonrisa y todo, y yo de, güey, no mames, ¿cómo puedes, o sea, aguantar con tanta, sabes, con tanta información porque es pesada, ¿no? Pero Sí, bueno, el hecho de estudiar ahí, o sea, todo lo que tiene que ver con derecho y así, pues no es para todos. No, ahí me di cuenta. complicado. O sea, y la verdad es que eso es algo que se tiene que mejorar hasta cierto punto, porque el derecho tendría que ser accesible para todo el mundo en general. De hecho, Mm, entiendo que la defensa o el tema técnico legal es lo complicado porque hay muchísimas palabras que todavía son de latín que yo no las veo ya, o sea, son términos obsoletos que deberíamos de dejar de usar y el derecho tendría que socializarse. Al final es para que la sociedad, las minorías y todas las personas que están indefensas en esta parte pues tengan acceso a ella. O sea, yo entiendo que si nosotros como que abrimos esta parte del derecho técnica para todo el mundo y la hacemos más sencilla, pues obviamente puede que nos quedemos sin trabajo, ¿no?
creo que esa es la parte en la que todo el mundo tiene miedo, pero no es lo mismo entenderlo a saber ejercerlo. Aún así sería increíble que el derecho estuviera abierto para todas las personas y todos entendieran el concepto y que no tengamos que estar repitiendo como periquitos latín y términos que ya de plano hasta a nosotros nos cuesta aprendérnoslo. Ya nada más es como para decir, mira, el alien y Yuris y entonces, o sea, cosas bien sin sentido. ¿Tú consideras, o sea, ya tocando ese tema, que en lo general el sistema ya, o sea, está como que muy caduco, o sea, como que ya anda arcaico, simplemente ya no cobra, no sé si decir sentido, pero como que hay que actualizarlo, pues, ¿no? Sí, o sea, es complicado porque al final el derecho emanando de Roma desde Mm, 1000 años, pues obviamente toda su etimología es antigua, es viejita, pero pues hay muchísimas cosas, incluso de los doctores en medicina, mm, que también son muy antiguas, yo creo que incluso más antiguas que el derecho, y que lo han ido socializando y lo han ido adaptando a las necesidades de la gente y pues obviamente los términos de los medicamentos y todo eso va a ser muy complicado, pero ya no utilizan para las enfermedades o para detectarte algo, decirte algo en latín o mm, en griego, ¿no? Y creo que el sistema no es que esté obsoleto y no es que no funcione en su totalidad, simplemente ya está muy viciado. Entonces yo creo que, o sea, per se el sistema legal es muy bueno, está muy bien hecho, está muy bien diseñado, pero el vicio y todas las maldades o como la práctica humana es lo que lo han ido alterando y lo han ido empeorando, lo han ido desgastando. Ahorita en México, no sé si supiste, pero va a haber una reforma a la ley de amparo. ok, no. El amparo es este mecanismo de defensa en el que es como tu último recurso, último recurso, un mecanismo de defensa de las minorías, de los grupos desprotegidos para defender y proteger tus derechos humanos. Entonces, si alguien atenta contra tus derechos humanos y tú ya metiste una queja, ya metiste una denuncia o ya metiste una demanda o lo que respecte y de plano nadie te hace caso en todo ese trayecto, ok, bueno, entonces vamos a proceder con la ley de amparo. El argumento que están dando ahorita, la verdad es que, o sea, independientemente del tema político que yo pueda tener, sí creo que está muy mal hecha esa reforma porque están diciendo que la gente está abusando del recurso de amparo. Ujú. Pero entonces están literalmente diciendo, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo al grado de tener que llegar a un amparo y pues obviamente la gente utiliza este último mecanismo porque ya no es solo contra gobierno, o sea, tú ya te vas con derechos humanos, ya te vas, o sea, ya lo puedes hacer Mm, internacional. Y ahorita la reforma lo que propone es como que limitar las veces en las que tú puedes promover un amparo y como que quitar ciertas circunstancias en las que lo puedas promover, que la verdad eso sí está feo, está complicado. Y es justamente esta parte que digo, ok, pues el recurso de amparo es viejito, bueno, relativamente nuevo, la verdad es que no es muy viejo, y pero pues lo han ido manipulando, lo han ido acoplando a las necesidades humanas, y entonces ahí es donde se empieza a viciar nuevamente el sistema de defensa legal. Oye, ya que entramos a este tema, imagínate que yo no sé nada, o sea, que estoy empezando desde cero, ¿no? Y para las personas que te están escuchando, ¿podrías explicarnos o describirles más o menos a qué te dedicas, o sea, cuál es tu puesto, a qué te dedicas exactamente? Ok, yo soy abogada de profesión, me gradué de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como ya escucharon, todavía no me titulo, pero ya estoy en proceso de eso. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla. Estoy en la Coordinación General Jurídica en el Departamento de Convenios y Contratos. Yo específicamente en el área de contratos. En lo que nosotros nos dedicamos es a revisar y a validar y elaborar todos los contratos que lleva a cabo el gobierno del Estado con cualquiera de las dependencias, principalmente en temas de adquisiciones, de arrendamientos, de licitaciones, o sea, son todas estas adjudicaciones que tiene el gobierno, ya sea para
las playeras, para la imprenta, para arrendar un espacio. Son, son todos estos contratos que celebra el gobierno del estado en general con cualquier otro ente, dependencia, persona física, persona moral, lo que sea. Ok, ok. Y bueno, ya estando ahí, ¿qué es lo que has llegado a aprender? O sea, tanto para el bien, para el mal, como que qué cosas tú notaste que hayas dicho como, ah, bueno, esto me gusta. Bueno, más que nada la pregunta es, ¿qué estás tratando tú resolver? Para empezar, quiero aclarar que tengo 15 días, o sea, apenas empecé en este trabajo. Ok, ok. Sí, porque antes estaba te digo, en el gobierno de Puebla, en el ayuntamiento, estaba Ujú. trabajando en el Instituto de la Juventud. Ok, ok. O sea, es muy diferente porque en juventud yo llevaba temas más sociales, o sea, Ok. programas ya más para la gente, en la que literalmente ya salías, ibas, hacías el scouting, tenías los eventos y como que te relacionabas más con la gente. Ahorita el trabajo que tengo ya es netamente de oficina y solo me relaciono con los de mi área y ya no salgo para nada más que para comer, ¿no? Ok. Y creo que, o sea, lo que sí quiero cambiar es justamente esta parte que ya está viciada del derecho. No sé, nunca he trabajado en sí Ujú. para el gobierno, digamos que es la primera vez, tanto para el ayuntamiento como para el gobierno del estado, que me estoy adentrando en el mundo, estoy viendo cómo funciona, cómo se maneja, pero sí sé como ciudadana que tiene muchos vicios y tiene muchas cosas que no me agradan del todo y no Ujú. sé realmente desde dónde sale el problema. Ok. Entonces, si decimos, ok, pues es que están haciendo un acuerdo con una constructora y este lavado de dinero, que es lo que usualmente escuchamos, ¿no? De todo el gobierno. Ujú. Decir, bueno, pero realmente de dónde sale como ese problema, si es que es cierto. Si sale ya netamente de nosotros como área de elaboración de contratos o si sale de otra área. O sea, quiero como encontrar el hilo negro de la historia y ver Ok. realmente si se puede hacer algo, que la verdad lo veo muy complicado, pero al menos decir, ok, ya identifiqué dónde está el problema. Y pues obviamente ya lo que quiero es dedicarme a lo mío, a lo que estudié, que eso es lo que estaba buscando. Los meses que estuve, casi un año estuve en juventud, pues estuvo padre, la neta, porque sales de la universidad con toda esta energía de decir, no, pues vamos a crear un programa para que los chavos tengan trabajo saliendo de la uni y el emprendimiento y pues, obviamente tienes un recurso ya asignado que tú puedes decidir si lo das en premios, en mochilas, o sea, lo que quieras, ¿no? Obviamente ya todo está programado, pero sí hacer estos concursos en los que la juventud participe y tú les puedas dar un incentivo económico de decir, oye, pues mira, muchas gracias, me encanta tu proyecto, así como Shark Tank, me encanta tu proyecto, estoy dentro, y le das un incentivo, un capital semilla para que continúe con su proyecto y hacer este apoyo entre ciudadanía y gobierno, pues está increíble, obviamente está padrísimo. Pero pues sí ya llega un tiempo, una edad en la que dices, bueno, chance yo ya no soy tan joven como dice ahí el reglamento o el decreto de creación. Y pues ya dedicarme netamente a lo mío en esta parte de finanzas, pues igual está padrísimo porque es la primera vez en todo este tiempo que realmente me doy cuenta de que pues sí aprendí de la universidad, ¿no? Que sí, que sí estudié, que sí lo entendí y que sí lo puedo aplicar, porque igual cuando estaba trabajando en la universidad, cuando nos conocimos en la UAP, Ujú. también era un tema político, o sea, nunca llevé en sí un tema jurídico de decir, ay, voy a elaborar un contrato. Lo máximo que llegué a hacer fue del año pasado, antepasado, la reforma a la ley de la UAP y al estatuto de la UAP. O sea, como que colaborar, participar y medio revisar, pero hasta ahí. Y ahorita sí ya es de plano meterme en fundamentación legal, en ver que esté bien escrito, en que todo lleve su orden, que el contrato salga bien, que se recaben las firmas, pues todo el tema burocrático también de llévale el memo de notificación y recibimos de que nos avisan y ve y llévale el oficio. Hasta cierto punto, pues estoy aprendiendo como reaprendiendo y redescubriendo lo que me gusta, lo que estudié y a lo que me quise dedicar toda la vida. Ok, y entonces toda esta transición, o sea, sientes como que ya has llegado a otro nivel, ¿no? Como que un nivel, digamos, un poco más serio
viendo las cosas ya más amplias y obviamente la complejidad de todo esto. Bueno, tú apenas empezaste, dijiste que llevas 15 días en el gobierno de Puebla, ¿no? Ok. Ok, pregunta, una vez ya estando adentro, ¿cuál es tu percepción ahora a lo que era cuando empezaste? O sea, ¿es muy diferente? Diferente. O sea, obviamente cuando eres ciudadano, tú lo único que escuchas en su mayoría por las noticias, pues es que el gobierno no hace su trabajo y que el gobierno tiene eso. O sea, son muchas quejas, muchas quejas. Pero ya que estás dentro de la dependencia, sí dices, ok, no, no es que no estén haciendo su trabajo, es que tienen un exceso de trabajo, es una cantidad impresionante de trabajo la que tienen ahí. O sea, el horario en sí se supone que es de 9 a 5. De, y aquí lo que hicieron fue adaptarlo de 9 a 3, luego salir a comer, regresar y salir hasta las 7 de la noche, que en realidad salimos a las 8:30 o 9 de la noche, porque la carga laboral es brutal. O sea, hay demasiado trabajo y es como, ok, no es que no te quiera resolver tu asunto, solo que tengo estos 700 asuntos más que todavía me vienen persiguiendo porque la fecha está mal o la firma está mal o es que no viene un documento en orden, o sea, y cositas que no dependen precisamente, o sea, eso sí siento que está como muy mal, que no depende todo precisamente de un área, sino que depende de muchas áreas y entonces si en una se atora, pues ninguna de las demás puede continuar con su trabajo. Y si una se atrasa y lleva como toda esta cadenita en reacción, y entonces se acumula el trabajo y se hace todo un exceso. Pero sí creo que, o sea, ahorita en el gobierno que estamos viviendo ahorita con Alejandro Armenta, sí creo que hay mucho orden y que hay muchas cosas que están mejorando dentro de las dependencias de gobierno, ¿no? Porque también lo he platicado con varios amigos que están en otras dependencias de diferente índole. Y sí ha mejorado, sí han tenido más orden, sí han puesto todo lo que las administraciones pasadas dejaron como desarreglado y botado y pues que lo termine el que sigue, ¿no? Y ahorita se están apurando y apurando a poner todo eso en orden para que ya lo nuevo del gobernador ya también entre rápido y salga rápido y todo se haga como más dinámico. Entonces, eso sí es lo que he notado como de diferencia. Ok, ok. ¿Y consideras que, por ejemplo, allá tocando el tema del ciudadano, consideras que el ciudadano promedio no está bien informado? Por ejemplo, tanto con sus derechos o qué es, o sea, los puestos que hay en la política, qué es lo que cada quien hace. ¿Consideras que la gente, sobre todo los jóvenes, no están bien informados? Como que están vagamente informados. Es un fenómeno muy curioso porque nosotros cuando escuchamos la palabra juventud creemos que son la mayoría adolescentes, ¿no? Pero en realidad pues la juventud abarca desde los 15 hasta los 29 años, 12 probablemente, que es lo que considera el Estado. El Estado de 12 años a 29 años. Entonces, en ese rango de edad, pues obviamente los que están en la secundaria y están en la preparatoria no le tienen el interés hasta cierto punto de participar. Conocen, escuchan, pueden mantener un tema de conversación y decir, pues vi un TikTok, ¿no? Pero no es realmente como que conozcan la función de cada servidor público. Y ahora ya llegando a un rango de edad más como de nuestro lado, de los 21 en adelante probablemente, sí están informados, sí saben qué es lo que debería hacer el servidor público, pero no lo conocen a ciencia cierta. O sea, creo que la mayoría de las personas que no están dentro de la política piensan que todos los servidores públicos pueden hacer absolutamente todo y que todas las dependencias pueden hacer absolutamente todo, lo cual pues no es cierto porque hay muchas dependencias que son descentralizadas, que se rigen por sus propios reglamentos, que se rigen por sus propios lineamientos, su propio decreto de creación, tienen un órgano por encima de ellos que se llama la Junta de Gobierno, que es quien toma las decisiones o aprueba las decisiones de esa OPD, del organismo público descentralizado,
y entonces ya no es como que ellos directamente puedan hacer las cosas. Y están las secretarías que también tienen otra manera diferente de trabajar y están ya las dependencias propias de gobierno o del ayuntamiento, que es así, se rigen por lo que el ayuntamiento en sí marca, ¿no? El reglamento de la ley orgánica municipal o la ley orgánica estatal. Y sí hay mucho, hoy en día yo sí puedo ver que hay muchos jóvenes que están más interesados en la política que antes. O sea, y es como este típico meme que ponen de ¿y dónde estabas tú cuando Fox que se tapas? Es como, señora, me está tomando mi chocomil, o sea, tenía, o sea, estaba muy chiquito, estaba en la primaria, no, Pues no sí, podía sí, tomar esas obvio. Sí, decisiones obvio, pues por sí, ¿no? perdón, ¿no? Sí, Y sí, eso sí. es el mayor comentario que escuchamos como del adulto. Ujú, Y justamente el adultocentrismo que nos hace creer que los jóvenes no estamos capacitados, no sí. tenemos conocimiento, no sabemos de lo que hablamos ni de lo que Ujú, nos queremos dedicar y que la fiesta, o sea, esa es como toda la idea adultocentrista que tienen sobre las juventudes en sí, pero no se dan cuenta que hoy en día hay muchos jóvenes ocupando cargos públicos y que también hay muchos jóvenes que ya están interesados por la política, por saber qué es lo que hace el servidor público y decir, ok, entiendo que no está dentro de tus funciones, pero conoces quién sí lo tiene que hacer y quién, o sea, el caminito que tienes que recorrer para que todo esto sea posible. Hazlo, ¿no? Y ahora con las redes sociales y con toda esta maravilla del internet, pues ya no es como que te puedan ocultar la información, ya no es tan sencillo que como en los 80s o antes cuando el PRI estaba en su máximo esplendor, sí, sí, que sí. es lo que el gobierno te cuenta y es lo que tú lees en el periódico y es lo que escuchas en la radio y se acabó. Y a lo mejor si tú viste, o sea, de que algo diferente a lo que te está diciendo el gobierno, lo compartes con tu grupo de 20 personas y ya después se vuelve un rumor porque pues si no lo dicen las noticias no es cierto. Y ahora con las redes sociales tú entras a cualquier plataforma y ya ves noticias de absolutamente todo el mundo y ya no es como que, o sea, incluso tocando este tema un poco de Palestina, ya no es como que las noticias te puedan pintar de que, ay, no, Israel la víctima aquí, pobrecitos, y ellos están luchando por lo que les pertenece. Es como, oye, no, estoy viendo periodistas que están siendo atacados y en las redes sociales y cómo ahorita están secuestrando a la ayuda humanitaria que están tratando de llevar a Gaza. Mm, Es como, no me trates de mentir, yo estoy sí, viendo desde sí. la persona que está ahí. Sí, sí, las redes sociales nos han hecho un favor enorme en mostrarnos todas las perspectivas posibles de los temas actuales. Wow. A ver, ok, antes de tocar más sobre ese tema, yo cuando me estaba mudando de México para Serbia, llegó pues Sheinbaum. ¿Cómo era su nombre? ¿Alejandra? No. Claudia Claudia, Sheinbaum. Claudia, no mames, perdón. Bueno, Claudia Sheinbaum. Ella pues llegó a ser la presidenta, pero lo que me llamó la atención es que es la primera mujer, o sea, la primera mujer, Sí. o sea, presidenta de México. Bueno, más que nada quería escuchar tu opinión. O sea, tú, ¿qué onda? O sea, ¿cómo te sientes? O sea, es la primera mujer presidenta de México y, hombre, pues no sé, o sea, yo creo que es un gran cambio, ¿no? No sé, Sí. ¿tú cómo lo ves? Me interesa tu opinión. A veces que, mira, de por sí ya sabíamos que iba a ser durante toda la campaña, porque solo hubo dos candidatas para la presidencia de Mm, México, ambas mujeres, ¿no? Estaba Xochitl Gálvez y estaba Claudia Sheinbaum. ok, Obviamente una salía como del lado de la derecha y el otro sí, ya venía de este lado de la izquierda. Entonces, fue un proceso muy, muy emotivo, ok. porque obviamente cuando tú eres niño y te preguntan qué quieres ser de grande, la mayoría de los niños, caballeros hombres, son los que dicen que quieren llegar a ser presidentes de México. Pero nunca se había escuchado a una niña decir, ay, yo quiero ser presidenta, ¿no? O sea, llegas y dices, ay, pues yo quiero ser doctora y bailarina y princesa y, o sea, cosas que de niño dices muy en tu inocencia. Y cuando estás en esta preparación profesional, que ya eres politólogo o abogado, doctor, lo que sea, nunca llegas a pensar que puede ser posible que llegues a ser presidenta o sea, de México en sí.
Perdón. Entonces, sí fue muy emotivo porque por primera vez ya no es solo decir, ay, yo quiero ser presidenta. O sea, ya es ver hecho realidad que sí puedes llegar a ser, que una mujer sí puede llegar a hasta ese cargo de poder, porque obviamente vemos ya mujeres como diputadas, como senadoras, como, o sea, en todos estos espacios públicos, pero nunca lo habíamos visto en una presidencia, que es, o sea, lo máximo que puede llegar a alguien a querer anhelar o hacer en su vida si estás dentro de la política y es lo que te gusta, ¿no? Mm, Y sí creo que Claudia tiene una tarea muy complicada mm, porque es obviamente romper todo este sistema patriarcal de siglos, años, en 6 años, y ya quieren que no, pues es que las mujeres, y, o sea, obviamente es algo que se ha venido trabajando desde mucho tiempo atrás, probablemente, bueno, no, ni tanto, yo creo que desde Andrés Manuel, desde que entró Andrés Manuel, ujú. que fue el presidente pasado, Sí, 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 AMLO. se empezó a priorizar a las minorías, a priorizar a las mujeres, a priorizar todos estos sectores que únicamente tenían como papachados hasta cierto punto para poder cumplir con la política pública. Pero ahorita que ya con Andrés Manuel se empezaban a ver las minorías como un factor principal y ya no cuidar el estatus del burgués y propiamente socializarlo y irse a la cadena, o sea, la persona más pobre y decirle, a ver, yo veo que tú eres la que más sufre, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? Mm, Y que ahora con Claudia es como, lo entiendo y lleva esa misma línea, pero priorizando también a las mujeres. Entonces, madres solteras, alumnas que no tienen acceso a la educación, o sea, el tema de salubridad, sí le está dando mucho foco, lo está priorizando demasiado. Obviamente, y yo siento, lo he visto en las mañaneras y en las entrevistas que luego le hacen a la presidenta, que el tema de los feminicidios, pues le duele, no es que sea ajena, no es que diga, híjole, pues no, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, obviamente le afecta, le duele como mujer y es complicado estar en una posición de tanto poder y saber que hay muchas cosas que tienes que hacer, pero que al final tienes un sistema burocrático hecho por hombres que te está impidiendo propiamente hacer todo lo que tú quieres hacer. Entonces no es que Claudia sea ajena a las marchas del 8 de marzo y que quiera mandar a las policías y que no le importen estos temas. Es el hecho de que ella sabe que tiene un protocolo que seguir, que cuando son estas marchas, pues su sistema patriarcal le dice, oye, pues tienes que mandarlas, ¿no? Y a lo mejor manda policías mujeres y las manda ya sin granadas o las manda, digamos que un poco más humanitarias, ¿no? ujú, ujú. Hasta cierto punto, porque pues obviamente en las marchas pasa de absolutamente todo, pero sí creo que tiene una tarea muy grande, muy pesada, muy complicada de hacer en 6 años, pero que está dejando un buen camino de recorrer, de decir, ok, ahora yo ya no solo puedo decir, ay, quiero ser presidenta de México, ahora ya lo puedo ver hecho realidad, ya sé que es posible, ya sé que el sistema va a estar a mi favor, que ya no va a priorizar a un hombre, que ya esto es piso parejo ahora sí para todos. Y está padre, la verdad está increíble. Sí creo que todavía está nuestro techo de cristal. Claudia tiene una frase muy común que dice que llegando ella, llegamos todas, ¿no? Desafortunadamente, pues no es así. Ujú. Hay muchas mujeres que todavía viven en situaciones de violencia, en situaciones de pobreza, o sea, que definitivamente el sistema está todavía en contra de ellas, pero sí veo que se ha estado trabajando un poco más, que hay más sensibilidad por este tipo de cuestiones, pero pues en sí México pues está hecho por hombres, por muchos años. Sí, Entonces es complicado, pero está muy es, padre, es emocionante. sí, o sea, ay, güey, sí, es muy complicado. Es que yo te preguntaba, no únicamente por Claudia, sino como el hecho de que entró por primera vez una mujer. Digo, ya en que tú estés a favor o en contra, eso ya es otro tema, porque lo que a mí me sorprende es que se ha logrado y lo que he notado en México, bueno, esa es mi percepción, siento que ha llegado como que una ola más refrescante en México, como que algo diferente, como que ¿sabes? Algo así se Sí. siente, no sé,
no sé cómo, no sé por qué, pero siento como que la gente le dio hasta un tipo de, no sé si es motivación como que, o de esperanza de que, ay, güey, sí se puede cambiar, no mames, ¿no? Como que sí pueden llegar a hacer cambios. Pero como dices tú, o sea, no es tan sencillo, es muy, muy complicado, pues por lo mismo, porque el hombre, o sea, nosotros, los señores, los caballeros, nada, ni caballeros, pero o sea, sí hay sí hemos llegado a ser muy, hemos llegado a tomar decisiones muy brutas, muy feas también, que no hemos permitido a la mujer tomar ciertas posiciones que pues ya estamos viendo que, o sea, pueden llevar un camino mucho, no sé si decir mejor, pero un camino más diferente, ¿no? Más refrescante. Y yo creo que era más que necesario. Y la verdad, yo creo que México está mostrando esa parte que en muchos países hace falta. Por eso yo te estoy preguntando sobre eso. Ahora, considerando que todo esto es un tema muy complejo y llega a ser bastante pesado, ¿cómo tú mantienes una esperanza o qué te motiva para seguir empujando hacia adelante con todo esto? ¿Con el tema en sí de la política o en general? Pues bueno, o sea, puede ser en tema de política, pero sí, o sea, me refiero en general, porque al final la política es la excusa, pero tú tienes que tener como sabes, como una chispa para empezar, ¿no? Y tú te fuiste al mundo de la política, ¿no? Fue tu camino. Pero Sí. ¿qué es lo que te empuja a ti para ir así, como que seguir luchando y todo esto? Es lo que a mí me interesa. Porque, bueno, para añadir, noté que en tu Instagram tienes algo, bueno, también publicas cosas como decía ¿cómo? ¿Dios? ¿O fe? ¿Dios? No, ¿cómo era? ¿En tu perfil de Instagram? Dios, política y mi vida con un poco de humor. Ándale, entonces decía Dios, política y un poco, exacto, de tu vida con humor. Entonces quería preguntarte como que, o sea, de seguro hay atrás una esperanza espiritual, religiosa, no lo sé, pero quiero pensar que algo te empuja, ¿no? O sea, no sé, Sí. es Eh, mi observación. Principalmente, o sea, y a lo mejor va a sonar muy cliché, pero Ujú. principalmente mi familia es como la que me inspiró. O sea, para las personas que no me conocen así 100% profundamente, yo tengo, bueno, mi familia siempre fue un matriarcado. O sea, mi Ajá, abuelito ok. tomaba las decisiones y daba el dinero y cumplía con su parte, digamos que de hombre en ese entonces, pero realmente las decisiones y hasta la fecha las toma mi abuelita. O sea, ahorita pues mi abuelo ya falleció, pero mi abuelita es así la que sube, baja, maneja, mueve y entonces pues obviamente yo creciendo en una casa así, nunca tuve como esta perspectiva de que las mujeres solo servimos para estar en la cocina y atender a nuestros esposos, ¿no? O sea, a mí sí me enseñaron desde siempre que somos funcionales y que podemos hacer lo que se nos dé nuestra gana. Y y luego pues mi mamá es mamá soltera, entonces pues también vi todos estos problemas, o sea, ya ahorita de grande viéndolo en retrospectiva, toda esta cadena de problemas y de cosas que mi mamá tuvo que hacer y que dejar y que mover para poder criar a una niña ella sola, ¿no? Que Mm, pues obviamente mis abuelitos la apoyaron y todo, pero pues al final el tema de educar a la persona le corresponde netamente a los papás y pues no es una tarea fácil. ujú. Y luego tengo, bueno, una hermana de mi mamá, una de mis tías, tiene una discapacidad, tiene parálisis cerebral, tiene Asperger, tiene autismo, o sea, tuvo una hipoxia cerebral de niña y no habla, o sea, solo emite sonidos y pues es un bebé en un cuerpo de adulto técnicamente. Entonces, pues obviamente cuando yo empiezo a participar bueno, me empiezo a adentrar en todo este tema de las necesidades, pues obviamente es pensar en que, pues mi mamá que es mamá soltera, en mi tía que pues obviamente necesita el acceso a los medicamentos, Ujú. a todos estos tratamientos que son carísimos. O sea, la Sí. realidad es que son muy, 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 muy caros. Y yo creo que si mi familia no tuviera esta posición económica, o sea, de plano no la arma. O sea, es un tratamiento excesivamente caro que yo pienso, o sea, somos muy privilegiados y soy consciente del privilegio que tenemos para el acceso a un doctor privado, a tener los medicamentos, a tener las consultas, a poder ir a otros estados, incluso para poder llevarlos a terapia o a doctores. O
sea, entiendo ese privilegio, pero me pongo a pensar, ¿y las familias que no? O sea, las personas que tienen hijos con Tourette o que tienen hijos con síndrome de Down o que tienen, o sea, con alguna capacidad diferente, que realmente es muy caro mantener a una persona así y es emocionalmente desgastante. O sea, yo me pongo a pensar que obviamente mi abuelita en sus mejores años, pues no le costaba trabajo, ¿no? Pero ahorita que ya está en sus 80 años, pues ya no es lo mismo que la cambie, que la bañe, que la lleve, que la cargue, o sea, ya empieza ella también a tener sus complicaciones físicas. Y afortunadamente nosotros tenemos esta red de familia en la que nos vamos apoyando y mi mamá cuida a su hermana y mis tíos y mis tías van cuidando también y entre todos se van echando la mano, pero te pones a pensar y las familias que no, o sea, y las familias que solo son los papás y el hijo, pues ¿cómo le hacen, no? Entonces, ese es como el principal motor que yo tengo de decir, entiendo la posición de privilegio desde la que vivo, pero no por eso me voy a cerrar y me voy a enseguecer de lo que está pasando allá afuera, que no es la realidad de la mayor parte de las personas. O Ujú. sea, yo afortunadamente tengo casa y recibí educación y y tengo trabajo y puedo irme en coche, y puedo irme en Uber y puedo elegirme. Es esta típica frase de, ay, es que todos tenemos las mismas 24 horas, ¿no? Es como, no, o sea, no, definitivamente no. Entonces, sí es mi principal como motivo, motor y enfoque, decir, yo quiero que este privilegio que tengo con mi familia, que a lo mejor no es mucho, porque definitivamente todos, o sea, nosotros somos clase media, por donde lo queramos ver, aunque la gente crea que no, es que clase alta, que no, o sea, ya como que catalogándonos en clases, seguimos siendo clase media, ¿no? Y decir este privilegio y este amor y estas facilidades que a lo mejor tiene mi familia, que muchas otras personas puedan llegar a tener eso mismo sin tener que estar padeciéndolo, o sea, sin tener que estar sufriendo. Y pues obviamente esto sí lo acompaño mucho de la fe. No tiene mucho, ha de tener como un año o dos que me volví cristiana. Entonces, eso Ajá. también fue un cambio muy, 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 muy radical en mi vida, porque pues obviamente toda la vida aquí en México te hablan de Dios y que la Virgen y, o sea, te hablan de todos los santos que hay. Rézale a San, quién sabe qué, ¿no? Y crecemos con esa cultura mexicana y está increíble. Pero cuando conocí a un amigo de San Martín Texmelucan, que justamente se llama Jesús, me empezó a hablar él es cristiano, y me empezó a hablar de Dios y todo, y yo como que le daba por su lado y decía, ay, qué flojera, ¿no? Hasta un punto que realmente tuve una crisis y, y él fue como el que me dijo, oye, pues a ver, yo te puedo dar un consejo como amigo y te puedo dar un consejo como cristiano. ¿Cuál quieres, no? Entonces, obviamente le dije, no, pues dame los dos, aquí todo es bien recibido. Y ya él fue el que me empezó como a platicar un poco más de la Biblia y de todo este tema de Dios. Y mm, no es como en la iglesia católica, que no, pues que solo te hablan literalmente de que Dios cenó con sus apóstoles, lo crucificaron y va a regresar y viva siempre él, ¿no? Aquí es netamente adentrarte de que, a ver, o sea, sí, pero piensa desde Génesis 1, ¿no? Que te dice, y Dios creó el universo. Como, ajá, ok, pues piensa realmente cómo una persona podría hacer eso o cómo alguien que tiene todo este poder divino puede hacerlo. Y ya es un estudio más profundo, o sea, todos los jueves o viernes yo tengo una reunión de estudio y los domingos que vamos a la iglesia y escuchamos la prédica, ya después lo compartimos en las reuniones de, bueno, ¿y a ti qué te habló Dios? O sea, creo que nunca en mi vida me había hecho esa pregunta de, ¿y a ti qué te habló Dios? Y es como Dios me habla, o sea, para empezar. Y sí es esta parte súper fuerte espiritual en la que, o sea, cuando tú le pides algo a Dios, usualmente es cuando estás en un momento de crisis que dices, no, Dios, ayúdame a tener trabajo, no, es que ayúdame con este problema. Y ahorita es aprender a decirle a Dios, oye, pues gracias porque perdí mi camión, porque sé que lo estás haciendo por algo mejor para mí, ¿no? O esta parte de saber ser agradecido en los momentos
fuertes y duros, y no solo pedir, sino también dar y agradecer. Y, o sea, está padre. A mí me encanta, me está gustando muchísimo. Estoy aprendiendo bastante. Creo que en toda mi vida había tomado una Biblia para realmente leerla. Y ahorita mi Biblia sí está así de que marcada y con post-its y súper separada y tengo una libretita donde también voy anotando lo que el pastor nos dice en las prédicas, lo que voy entendiendo, lo que voy hablando o lo que voy orando con Dios y él como que me da una respuesta, ¿no? Entonces, sí, el tema espiritual me ha empujado muchísimo, me ha ayudado a mantenerme también muy estable porque sé que ya no depende de mí. O sea, yo como que es una carga que te quitas del decir, no está en mis manos, ya no hay nada que yo pueda hacer, ya, o sea, es con Dios y con Él me sostengo y con Él puedo mantenerme bien y mantenerme estable y sé que si me caigo, Él va a estar y que si me levanto, Él va a estar y que si yo me ausento un tiempo, aún así Él va a estar. Y es como tener esta certeza y este confort de decir, pues no importa si no hay una persona físicamente aquí conmigo, hay alguien espiritualmente que fue capaz de crear un universo y que me está cuidando a mí. Wow, ok, muy, muy bien. Entonces, eso fue hace 2 años. Sí, porque cuando estuve contigo y éramos roomies, era diferente. Bueno, digo, obviamente han pasado como 3 años, y obviamente en 3 años pueden pasar muchas cosas, pero ahorita con toda la tecnología y todos los avances tan rápidos, como que una semana se siente como un mes, casi, casi, ¿no? Sí, Y, y pues me imagino que, bueno, yo también he cambiado, pero me refiero a que contigo me sorprende esa parte. Yo no tenía idea. Entonces pasaron, fue hace 2 años, dices tú, que empezaste con todo esto. ajá. Mm, muy interesante. ¿Y cuál es la conexión entre lo que estás haciendo ahorita con toda esta parte espiritual a la política? Es como que lo que te mantiene, o sea, empujando hacia adelante con toda esta oscuridad que hay. ¿Ah? Sí, pues, híjole, o sea, Perdón, es que sí es por un tema ejemplo, muy... mira, por ejemplo, aparte de la política que tienes allá en México, o sea, me imagino que como me mencionaste, como lo de Palestina que está pasando, es que es claramente lo que está pasando está muy mal. O sea, viendo desde la perspectiva de las humanidades, es como, güey. Sí. Y estamos Ah, viendo en las redes sociales, como dices tú, a la parte como transparentemente lo que está pasando. Ya como que es muy difícil. O sea, sí se puede manipular la percepción, pero ya es como que los hechos son hechos. Eso ya no se claro. puede como que manipular. Ujú. Sí, sí, pues, o sea, incluso es algo que me han cuestionado mucho porque las personas que saben que ahora soy cristiana y que pues obviamente en las iglesias Ujú. tienen la bandera de Israel, porque pues es, Ajá, ok, o wow. sea, sí, ¿no? Pero lo que sí han mantenido muy claro, al menos en mi iglesia a la que yo voy, es que el hecho de que nosotros creamos en la tierra prometida Ajá. no es justificante y no tiene absolutamente nada que ver con el genocidio que está sucediendo en Palestina. O sea, una Sí, cosa es que creamos y otra cosa es que digamos que es correcto lo que Israel está haciendo, ¿no? O sea, son temas muy, muy, sí. muy diferentes y es algo que también a mí me han cuestionado las personas que saben que ahora soy cristiana y que tenemos ahí la bandera de Israel. Y sí me preguntan como, oye, pues es que tú apoyas a Israel, es como, no, 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 o sea, son temas completamente diferentes. O sea, Sí. creo en Dios y porque creo en Dios y porque sé cuál es la vida que Cristo nos vino a dar después de la crucifixión, es que sé que lo que está haciendo Israel no es correcto y no está Ujú. justificado, mucho menos en el nombre de Dios. O sea, yo sé que los judíos no creen en Jesús como el Mesías propiamente, lo creen un profeta tal cual. Y ellos se guían mucho todavía por la ley de Moisés y por todo Ujú. el Antiguo Testamento, que es un mundo de libros y un Sí. mundo de cosas que muchas obviamente son buenas, son para que lleves una vida en rectitud, pero ya cuando las llevas a un límite es cuando dices, bueno, a ver, alto, ¿no? Momento. Y en ningún momento, y yo siempre lo he dicho, o sea, creo que en ningún momento Dios aceptaría matar a alguien por decir, ay, es que lo estoy haciendo en tu honor. O sea, incluso en la Biblia nos decía, o sea, Jesús hablaba de que ya no quería hacer sacrificios con animales. Mm. No sé si has visto esta serie de The Chosen.
Órale, no. Pero sí la he escuchado. Es muy buena, o sea, Ok. si no estás como muy dentro del mundo espiritual y la ves como tipo serie nada más para entretenerte, aún así está Está muy bueno. buena, está muy bien hecha. Y aunque no es como 100% apegado a la palabra y no es la palabra, te da una noción de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, Mm, obviamente, hay una parte en la que Jesús entra al templo y en un arrebato de ver cómo vuelve en un mercado el templo de adoración, mm, avienta las mesas y empieza así a romper todo y, o sea, nunca agrede a nadie, jamás. Pero sí como que termina con todo este tema del capitalismo dentro del claro. espacio de adoración. Y es justamente en esos templos donde se hacían los sacrificios, ¿no? Y te decían, según el tamaño del animal, es el tamaño del pecado que tienes que perdonar, ¿no? O que Ujú, Dios tiene ujú, que ujú. perdonarte. Entonces vendían vacas y palomas, borregos, vendían un montón de cosas y olía a sangre, obviamente horrible. O sea, te lo imaginas, ¿no? La cantidad, porque era durante Pascua Claro. y era que todas estas personas de todo el mundo aledaña iban a ese templo a hacer sus sacrificios para purificarse. Entonces fue justamente cuando, bueno, ya en la llegada de Jesús, cuando todavía era hombre, les dijo, a ver, o sea, no, yo en ningún momento les pedí sacrificios, en ningún momento les dije, ay, maten en mi nombre, ¿no? O sea, por mí oren y el que ore y lo pida en mi nombre se le va a dar, mientras tengan fe y mientras tengan... Entonces, obviamente, pues con lo que está pasando en Israel, que lo están justificando diciendo de que no, pues es que como ellos no son eh, bien vistos a los ojos de Dios, es como, oye, Mm, a ver, o sea, mm. ¿qué Dios, no? ¿Realmente qué Dios estás poniendo tú como pretexto para cometer semejante genocidio? O sea, Sí. no tiene absolutamente ningún sentido. No, es que, o sea, no tiene ningún sentido. No, hombre, aparte es un tema muy complejo, ¿sabes? Porque simplificar ese tema es como que, güey, o sea, primero edúcate y ya luego habla, ¿no? Es como antes de criticar, Sí, porque es oh, como, sí, por ejemplo, hay países que se han creado por la misma religión, ¿sabes? Pero una cosa es la parte política y otra cosa es la religión y otra cosa, ¿sabes? Como que hay mucha, como te digo, son como que aguas turbias y se aprovechan de esas aguas turbias y luego lo simplifican y ya con eso se lavan las manos, ¿sabes? Y eso está mal. sí. Entonces, digo, yo tengo amigos y amigas que son de allá, de Israel, y yo digo, güey, si yo estuviera con ellos, sé lo incómodo que sería, ¿sabes? Porque obviamente, pues son temas que yo creo que cualquier ser humano, o sea, con sentido común diría como, güey, qué pedo, ¿no? Ahora, en Sí, cuestión de, digo, eso es un ejemplo, ¿no? Digo, un ejemplo muy popular ahorita con el tema de, de Palestina e Israel. Digo, lo mismo está pasando como en Rusia y Ucrania, lo mismo está pasando ahorita bueno, en la India con ¿qué era? No es Pakistán. Ah, ¿viste lo de Nepal, lo que está pasando? sí, Digo, o sea, también, digo, híjole. ahorita hay, como estoy viendo muchas protestas en muchos lados, es increíble. Lo que pasó también en Estados Unidos con Charlie Kirk, digo, wow, eso está cabrón. Um, Digo, sabes, lo cabrón es no solo que lo mataron, sino que la gente está comportándose como, oye, no, pues qué bueno que lo mataron. Es como que, güey, ¿de qué hablas? Sí, Como de qué, ¿no sí, quieres sí. más O sea, muerte? O sea, ¿quieres más? obviamente la violencia no está justificada en No, ningún momento, jamás, jamás. no. Que definitivamente Charlie Kirk no tenía los mejores comentarios Sí, y a no. mí Donald Trump me parece una persona nefasta, no me gustaba en lo absoluto. Sí. Pero pues entiendo, ¿no? Al final cada persona defiende lo que cree. El problema está cuando ya empiezas a tener estos comentarios incitando a la violencia, que es lo que decía Charlie Kirk, que los latinos éramos unos mugrosos y que no deberíamos de existir, o sea, casi, casi, ¿no? O sea, ahí es como ya el límite. El Obviamente no es límite. justificante para decir, ay, pues quitándole la vida es como que se Mm, va a solucionar todo, ¿no? Al contrario, o sea, le estás dando motivos, digamos que a sus seguidores para decir, no, es que pobrecito. Y también esta parte de victimizar a sí, un agresor, también, o sea, sí, está sí. muy mal, no deberían.
está mal, obviamente, el tema de la violencia, pero tampoco es como que puedas defender lo indefendible, ¿no? Sí, no, Y es que es sí eso. creo que Estás literalmente tocando un tema de espada con doble filo. Y yo, la verdad, cuando veo esos temas, yo digo, güey, es que no, a ver, si opino, la gente me va a tomar de un lado. Y yo no quiero que la gente me tome de un lado. Simplemente estoy viendo como que desde una perspectiva, desde una tercera perspectiva, viendo como que, a ver, la acción fue esta, que el vato se fue, o sea, que desapareció. Y la otra es que luego la gente, solo por pensar diferente y por dar ciertos comentarios que obviamente no están bien, o sea, están mal, haya perdido una vida, ¿sabes? Y yo digo, wow, o sea, y solo estoy hablando de Estados Unidos porque Estados Unidos es como que, pues, literalmente es una potencia mundial, ¿no? Entonces, si las potencias mundiales como Estados Unidos y, bueno, ciertos países de Europa y bueno, otros países están temblando, pues imagínate el resto. sí, claro, no, y la O verdad es sea, que lo que creo que pasa es que en Latinoamérica hemos normalizado muchísimo el tema de la violencia. O sea, al menos aquí en México, con el narco es como de, otro cártel. Sí, el Culiacanazo. Sí, o sea, sí. como que ya lo normalizamos y no nos ponemos a pensar realmente la gravedad de las consecuencias que tiene el normalizar este tipo de violencias, ¿no? Y ya para cualquiera es normal decir, no, pues es que tenía un nexo con el narco y por eso lo mataron. Como, oye, ¿te consta? ¿O simplemente fue como un daño colateral de algo que ni él tenía que ver? ¿O que ni sabía que estaba involucrado en temas de narco? Y tú ya lo estás ahí justificando con que, el narco. Y ya también es como la salida más fácil de decir para cualquier problema que tú veas en México o en general, yo creo que en Latinoamérica, de decir, no, pues es que fue el crimen organizado. Oye, es que se cayó mi abuelita, el crimen organizado. Ya todo lo justifican con eso, o sea, y es como la salida más fácil que encuentra la gente en vez de preocuparse y decir, bueno, realmente dónde está el problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y lo irónico, retomando un poco del tema de Charlie Kirk, lo irónico aquí fue que la persona que decidió cometer el acto era uno de sus seguidores. Ya sé qué pedo. Y es como, ok, o sea, ¿a qué grado llegó tu discurso que alguien de tu propio lado dijo, no, este bro ya, de plano no? O sea, realmente, ¿qué discurso estabas dando? ¿Qué ideología es la que estabas implementando, no? E incluso yo, cuando me escuché de la noticia y me puse a indagar un poco más, vi una entrevista justamente de Charlie Kirk donde decía, defendiendo el uso de las armas, la legalidad de las armas, que decía, pues es que es necesario que una vida se pierda para que otras más se salven. Y es justamente lo que el tirador, la persona que acabó con su vida, es lo que dijo, ¿no? Pues yo estoy siguiendo su mensaje. Es necesario acabar con su vida para salvar otra. Qué plot Como, twist. sí, justo. O sea, y obviamente no es como que nos tenga que dar gusto y nos tenga que dar alegría y decir, ajá, mira qué chistoso alguien de su grupo, ¿no? Es como, es preocupante, porque los que se supone que están de tu lado, que tú les estás implementando esta ideología de decir, no, pues todo por Trump y viva los derechos humanos y viva América y lo que sea, es la propia gente que está tragiversando todo este mensaje Sí. para ya hacer algo negativo. Y es algo muy humano, ¿no? Que todo lo que nos dan bueno decimos, ¿y ahora por dónde lo llevaré para ver cómo funciona? Sí, 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 fue muy, muy irónico, pero también preocupante el hecho de que alguien esté tomando estos mensajes como método de vida y que diga, está bien, es necesario acabar con la vida de alguien para proteger la de cientos de más. Y lo mismo de pensar Israel, es necesario para salvar a la tierra prometida. Lo mismo de pensar en la India y lo mismo de pensar bueno, en Ucrania. O sea, van de tener esta misma ideología de decir, no, pues es que es necesario por la preservación. Es como, "Ay, oye, no manches, o sea, ¿qué onda contigo?" Sí, no, y digo, lo que está pasando allá es una implosión, ¿sabes? Literalmente es como, yo no veo cómo va a parar, digo, son temas ya que está fuera de nuestro alcance, de lo que podemos hacer nosotros, Sí. pero sí, como dices tú, como que los jóvenes hoy en día, sobre todo con las redes sociales, la era de la información en la que vivimos, nos está permitiendo, pues,
vaya la redundancia, informarnos, o sea, estar más conscientes de la situación, pero lo mismo como estamos informados y ciertos jóvenes no tienen las capacidades o no tienen las facilidades para poder crecer, para poder conseguir un trabajo, para poder tener una estabilidad económica. Ellos son personas generalmente inteligentes, son personas que sí saben resolver problemas complejos, pero como no tienen el apoyo económico, llegan a estos temas. Llegan a estos temas que es caos. Es caos. Y sí, dime. No sé si viste la noticia del rancho Izaguirre aquí en México. Ah, sí, hombre, no mames. O sea, justamente es gente que va en búsqueda de trabajo, que está tratando de salir de la situación en la que se encuentran y al final terminan en un reclutamiento justamente del crimen organizado. Volvemos a ese tema, pero no es como que ellos lo estuvieran buscando. O sea, ellos buscaban una mejora, buscaban salir o estaban buscando trabajo para poder ayudar a su familia y al final terminaron en estas circunstancias horribles que hasta la fecha tampoco se ha esclarecido bien qué pasó con el rancho Izaguirre. Sí. Y que no es el único. O sea, ya han Sí, no. encontrado más campos de ¿cómo de reclutamiento? Ujú. Que pues es preocupante. Incluso hay un rancho Izaguirre también en Estados Unidos. O sea, y es como que, oigan, pues échenle ojo, ¿no? Ya vieron lo que pasó en México, mínimo vayan a darse una vuelta a ver qué está pasando por allá. Pero pues no, o sea, no es como que la gente hoy en día esté buscando involucrarse. Hay personas que sí, porque sabemos por las noticias o por lo que escuchamos que hay personas que sí están buscando eso, porque justamente tienen la imagen del narco muy idolatrada, de decir, no, pues es que son ricos y tienen dinero y las camionetas y las casas o sea, pero no saben o no logran visualizar lo sucio que está ese dinero, o sea, la sangre que tiene todo ese dinero. Y ellos, o sea, cuando tú le preguntas a lo mejor a una persona que está muy metida en ese entorno, que qué quiere ser de grande, lo que te va a decir es que no, pues yo quiero ser padrote o yo quiero ser narco, porque pues ellos tienen dinero y tienen toda la vida resuelta. Y es como, ¿por? O sea, ¿por qué ya no aspiras a ser algo diferente, no? Un maestro, yo qué sé. Sí, Entonces, sí. sí es preocupante la manera en la que hemos normalizado la violencia en general. En general, es verdad, es verdad. Es increíble. Digo, ahorita yo estoy en Serbia. Nada más te quiero compartir por esta parte de que aquí en Serbia están pasando protestas muy grandes. No sé si te has llegado a enterar, chance y no. Pero el punto es que literalmente, o sea, la gran mayoría del público, de la gente, o sea, tanto empezó con el movimiento estudiantil y no más, o sea, ya se expandió a protestas ya, o sea, en todo el país y casi cada ciudad del país de Serbia, que es un país muy pequeño, somos 6 millones, o sea, es como que casi la cantidad de Puebla. ¿Cuántos son en Puebla? ¿Son 6 millones? ¿7 millones? 7 millones. O sea, es un Puebla, imagínate, es Puebla. Y o sea, con 7 millones es muy fácil controlar un país. Y lo que trato de decir es, imagínate, ya que la gente no está contenta con lo que está pasando en el país y no se puede hacer nada, llegar a estas protestas, pero sabes, son protestas ya, no son protestas las que tú piensas como que son caóticas de que están destruyendo cosas, ¿no? Son pacíficas, literalmente son pacíficas. Y es increíble, Ana, porque luego te topas, yo viendo eso, luego ves la gente limpiando la basura. Y como, güey, qué pedo. Como los de Nepal. Exactamente. Y yo de, wow, eso está increíble. Pero, o sea, imagínate, estas protestas están ya durando 10 meses. Y todas las semanas hay una protesta donde sea del país, y están escalando y ya llegó a tal punto como que literalmente está derrumbando todo. Pero ¿quién empezó? Los jóvenes, ¿sabes? Y los jóvenes ya están hasta la madre porque dijeron, güey, tengo, como yo veo, viendo la parte como que legal, política o la tecnocracia, porque también hay esa parte, por el mundo tecnológico, o hago algo o literalmente seré esclavo por toda la vida, ¿sabes? O sea, siendo un esclavo de los tecnócratas. Entonces ellos dijeron, no, punto, ya, vámonos, va, que tope lo que tope, ¿no? Así que fueron y vaya, o sea, o sea, se está haciendo un cambio muy grande, pero pues nada, espero que simplemente no escale algo, ¿sabes? A un nivel de que llega a un caos,
simplemente eso yo no desearía, pero sí, o sea, es lo que estamos pasando ahorita en Serbia y pues ya veremos qué va a pasar. Pero mientras tanto, digo, creo que cada país, no sé si todo el mundo, pero creo que muchos de los países están ya llegando a ese punto Sí. de protestas, de violencia, casi una De violencia. hartazgo. Sí, sí, sí. Entonces, pues por eso era mi pregunta, ¿sabes? Como que a dónde, o sea, ¿cómo le encuentras como la motivación, la esperanza ante todos estos temas que obviamente hemos tocado temas ya internacionales, pero me refiero más que nada en lo que estás aquí, ¿no? Digo, en Puebla. Sí, güey, es que yo siento que si tú te encierras en tu burbujita de decir, ay, el mundo está muy feo y no hay nada que yo pueda hacer, es como te vuelves esclavo, Sí, justamente. sí. Entonces, y si tú te vuelves omiso a lo que está pasando en el mundo, o sea, o te metes a cuestionar a los que gobiernan o vives gobernado toda tu vida. Sí, hombre. Y vives infeliz. O sea, yo he visto que las Claro. personas que no se involucran en temas de política y que no les importa, porque, a ver, o sea, la gente cree que la política es hablar de que no, los presidentes, y no, no, o sea, aquí la política es hablar de que tu colonia no tiene luz y de que a la escuela le hace falta libros, o sea, a los hospitales le hacen falta medicamentos. Eso ya es pensar y es involucrarte y es formar parte de. Pero cuando eres omiso y te dices, ay, es que no hay medicamento y yo no estoy enfermo, no, pues es Eh, que las escuelas, no, pues yo ya me gradué. No, pues, y cuando vives en esa omisión de decir no es mi problema, pues vives infeliz. O sea, realmente no es como que porque no tienes una motivación o no tienes algo que tú digas, ay, bueno, me voy a ir a mi trabajo pensando en que ujú, tengo que luchar contra este sistema capitalista, ujú, burgués, ujú. eurocentrista, Sí, y sí. y entonces tú vas, te sientas, haces tu trabajo, regresas a tu casa, comes, te duermes, y es toda tu rutina, toda la vida. Y nunca te cuestionas realmente, ¿y por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿a quién estoy beneficiando? ¿O qué, o para qué funciona? O sea, y la gente que realmente no le importan estos temas son las personas que al final critican a todos los que sí nos importa. Porque dicen, no, es que, y es algo que hemos escuchado muy frecuentemente ahora, es que no, es que los jóvenes de ahora ya no aguantan nada y todo les Ah, sí, molesta. sí. Y es como, bro, o sea, por supuesto que me molesta, porque me molesta ver que desde mi abuelita hasta mí no han cambiado las cosas. Y todo sigue igual, por supuesto que me molesta, o sea, ya hay tantas cosas, tantos derechos, tantas nuevas maneras de vivir, y que sigamos viviendo en lo mismo de que yo me tengo que casar para mantener a mi esposo, o sea, por supuesto que estoy molesto, no estudié para eso, no me preparé, mi mamá no se partió el lomo trabajando para que yo pudiera tener el acceso a la educación, solo para vivir de eso, ¿sabes? Y yo creo que está muy mal que nos digan que somos la generación de cristal, porque, pues, obviamente nos vamos a quejar y no es que seamos bueno, más bien, la gente dice que somos de cristal porque somos muy débiles ante cualquier cosa que nos dicen y que todo nos lastima y: "Ay, no me toques y mis derechos", y es como de, no, o sea, más bien, tú eres la generación que permitió que llegáramos hasta esto. O sea, y yo lo veo, por ejemplo, con la generación X, que Ujú. son de los como de los 70 más o menos. Sí, sí, sí. Que literalmente, cuando fue la caída económica, literalmente dijeron como: "Ah, qué mal, se ha de componer el país, no va a pasar nada". Y no hicieron nada. Y ahora nosotros estamos viviendo ese rezago de decir: "Oye, pues, ¿qué onda, no? Entonces, estamos así por ti, ahora ya nosotros ya no tenemos jubilación, por ejemplo, y ya no tenemos como". O sea, son cosas que nos han ido quitando porque, pues, obviamente la economía del país ya no da. Ujú. Y sí, cuando tú tienes yo creo que es esta chispa revolucionaria de decir, estoy inconforme con algo, independientemente de lo que sea, todos los días te levantas y dices, hoy, ¿qué voy a hacer para poder cambiar esto? O sea, y hoy, por ejemplo, con el tema nuevamente de Palestina, el boicot que se hace hacia las empresas, yo sí creo que tiene efecto. O sea, tú sabías perfectamente que a mí me encantaba el Starbucks, que cada rato me iba por mi cafecito. Ahorita con lo de Palestina, el boicot y nada de Starbucks. O sea, Órale. y sí es algo que al principio me costó trabajo, pero piensas, ¿no? O sea, no porque estén del otro lado del mundo, no significa que a mí eventualmente no me va a afectar o Mm, que personalmente no me mueva, ¿no? Y es como, a lo mejor no puedo ir y abrazar Palestina y decir alto a la guerra, ¿no? O sea, no puedo hacer eso, pero lo que sí está en mis manos, lo que sí puedo hacer es boicotear todas las empresas que están apoyando a Israel.
y entonces ya te involucras. Y es como, a lo mejor desde la política de mi país no estoy haciendo nada, pero con mi vida, con mis acciones, sí estoy trascendiendo y sí estoy generando Ujú. como este cambio, ¿no? Y, y y cuando escucho nuevamente que nos dicen que no, es que ustedes son la generación de cristal y de todos se quejan, es como, pues sí, sí soy la generación de cristal y no tengo por qué estar soportando algo que nos está haciendo mal. O sea, si Claro. me tengo que quebrar y tengo que llorar y me tengo que enojar y tengo que hacer protestas y tengo que salir a marchar y todo, lo voy a hacer Ujú. porque tú no lo hiciste. Y si tú no lo hiciste, está bien, entiendo que las circunstancias sociales en ese momento no estaban a tu favor, pero hoy en día ya no pasa nada si una mujer sale a la calle a marchar y manifestarse. O si los jóvenes se juntan, o sea, como lo que pasó en Nepal. Yo la verdad estoy impresionada Sí, con lo que pasó en hombre, qué Nepal, o pedo. sea, Yo creo que Nepal fue la chispa, sí, exacto. viéndolo en cuestión mundial, ¿sabes? Fue como que el no mames, que sí se puede. Oye, tengo una idea. Ay, sí. No, es como, ¿qué pedo con eso? Y es que la mayor parte del tiempo escuchamos a la gente quejarse, les dices, y bueno, ¿y tú qué estás haciendo para solucionarlo? O sea, yo siempre que a mí alguien me cuestiona y se queja y me dice, le digo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para solucionarlo? No, pues nada, porque no me toca, porque yo no estoy en la política, porque no quiero, no, a ver, o sea, Mm, entiendo que te estás quejando que no hay techo en la escuela de tu hijo, ¿no? Por ejemplo. Pero ya lo hablaste con el director, ya metiste una solicitud, ya, o sea, ¿tú qué estás haciendo para? No, no, pues nada, digo, o sea, solo te estás quejando. Pues sí. Ah, bueno, ok. Gracias por compartirlo conmigo, pero pues, qué buena conversación, ¿no? exacto. Entonces se queda nuevamente ahí. Y ahorita con lo de Nepal, y dicen, no, es que ay, ustedes nada más se quejan y no hacen nada, es como de, ojo, o sea, ve toda la juventud de Nepal y dijo, a ver, alto a tu tontería que estás haciendo. Esto tiene que cambiar porque pues al final es mi futuro lo que está en juego. O sea, Sí, a mí me vale un reverendo queso que sea la economía de tu bolsillo la que te esté preocupando, ¿no? O sea, yo me estoy preocupando por mi futuro, el de mis hijos, el de mis nietos y todas las generaciones que están por venir. Entonces, sí, lo de Nepal y que después de toda la toma de Estado, se pusieran a barrer y se pusieran a limpiar y que a pintar nuevamente es como de, ok, o sea, wow. estamos preparados, estamos organizados y estamos conscientes, que es lo más importante de lo que está sucediendo en nuestro entorno. No es como que nada más como las personas que nos critican, solo nos quejemos y digamos, pues es problema de alguien más. O sea, no, ya estamos tomando cartas en el asunto y eso está padrísimo. Sí. Sí, está increíble todo esto. Y sabes, yo creo que ahorita todos los problemas, bueno, muchos de los problemas que hay, por ejemplo, tanto en México como en Estados Unidos, como sea que en cualquier país que estés, yo creo que ya se están volviendo similares. O sea, que ya los problemas que tenemos no son problemas tanto de las naciones, sino como literalmente mundiales. Problemas mundiales, necesitamos soluciones mundiales, porque ahora estamos más conectados que nunca. Por lo mismo, Y por la bueno, tecnología. Y yo creo que la tecnología, aparte de conectarnos más, nos hizo como que nos ayudó a darnos cuenta de que somos mucho más similares de lo que queremos pensar. Como que, claro, no, pues el tal vato que vive en este país de África es diferente a mí porque tal cultura. No, güey, te das cuenta que tiene las similares aspiraciones que tú, que también quiere una familia, bueno, si es que quiere tener una familia, que también quiere trabajar, también quiere crecer, también quiere hacer algo, también quiere sí, algo para su futuro, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como que literalmente estos temas se están volviendo como que ya muy homogéneos, ¿no? Como que es una cosa, sí. ya se está volviendo como una cosa. No sé, se me hace muy interesante todo lo que está pasando, pero te quería, bueno, ya digo, no sé cómo andas de tiempo, pero te quería preguntar, más que nada para cerrar la conversación. Tú ahorita, como ya llegaste a todo esto, pues me acuerdo cuando tú estabas hablando, como que, ¿qué, le, ¿qué te gustaría decirle a la Ana de antes, a la que es ahora, como que, qué te gustaría compartir, como, cuáles serían las palabras que podrían hacer de ayuda para esa Ana de antes, porque hay muchas Anas como tú, ¿sabes? O sea, hay muchas chicas que están Sí. en ese camino similar al tuyo. Entonces, no sé cómo que qué podrías compartir ahí al respecto. Em,
Yo creo que sí le diría que hay que llevar las cosas con paciencia. O sea, no Ok. con calma, no que sea muy lento y que todo, o sea, no, con paciencia. Porque algo que me atormentaba mucho era querer hacer muchas cosas y querer hacer de todo y involucrarme en muchos temas, pero decía, bueno, ¿y a qué hora? ¿O cuándo? ¿O ya? Y me estresaba demasiado no saber cuándo iba a suceder todo. Ujú. Entonces, sabía, o sea, tenía como que hasta cierto punto la certeza de que iba a suceder, pero me desesperaba mucho en el trayecto y decía, es que ya, o sea, ya me urge, ya que sea. Y luego cuando lo conseguía decía, o sea, como que tenía ese hueco de insatisfacción, porque ya conseguía lo que todo el tiempo estuve esperando a que sí, y ya quería otra cosa. Entonces, cuando llegaba lo que sí era como de, bueno, pues sale muy padre, pero ya estoy buscando otra cosa, ¿no? Entonces, sí llevarlo con paciencia y disfrutar mucho el proceso de todo, absolutamente todo. O sea, sí siento que de la universidad, pues obviamente la pandemia me quitó muchísimos años, pero los pocos que regresé, sí regresé con esta mentalidad de decir, bueno, ya vi que no siempre voy a tener las cosas, que no siempre voy a poder tener este acceso, ¿no? Entonces voy a disfrutarlo mientras lo tengo, mientras lo puedo acceder, mientras es parte de mi vida, porque justo ahora que ya estoy en la vida laboral, pues es este típico de cuando eres chiquito que quieres ser grande y cuando eres grande que dices, no, no manches, regrésenme a ser niño. Entonces ese es este sentimiento. Pero ahorita ya estoy aprendiendo a disfrutar mucho todos los procesos. O sea, obviamente es difícil ser adulto, nadie te dice todas las complicaciones que dice, Mm. y lo que más te cuesta es reconocer que ya Mm. eres un adulto, porque pues Sí. al final tú vives y dices, ay, en mis veintes y la fiesta y todo, ¿no? Pero ya también reconoces que tienes cosas que pagar, la renta y que ya tienes que conseguir un trabajo y que hacerte tu comida, o sea, ya tienes que volverte un adulto funcional para la sociedad y para ti. Entonces, la primera parte, y como todo adicto, reconocerlo. Entonces, sí, reconocer Bueno, que ya eres adulto es un golpe y es complicado, ¿no? sí. Pero ya también aprendes a disfrutarlo y decir, ok, pues ya estoy aquí. ¿Qué me toca hacer? O sea, no me puedo vivir todo el tiempo quejándome y lamentándome y decir, ay, cómo desearía haber disfrutado más la universidad. Es como, no, pues ya pasó, ya se acabó. Mm. Entonces ahora disfruto esta parte de ser un adulto y lejos de quejarme, y mucho tiene que ver justamente con esta parte de la fe, es agradecer todos los días, tener un propósito por el cual levantarme, tener una casa, una cama, tener comida, tener, o sea, todas estas cosas que hoy tengo como adulto. Decir, bueno, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque tengo compañeros que me están enseñando, gracias porque puedo irme a mi casa a comer, gracias porque me puedo dormir en una cama. O sea, y esa parte también es algo que le diría a mi yo del pasado, no dar por hecho que tienes las cosas. O sea, en cualquier momento se te puede arrebatar y ser agradecido con lo que sí tienes y saber aprovecharlo y disfrutarlo y vivirlo al máximo. Y también creo que otra de los mensajes que me daría a mi yo del pasado es, o sea, priorízate. Más allá de ver por las demás personas y que qué es lo que va a pasar el día de mañana con mi familia o con mis amigos o con el trabajo, o sea, priorizarme a mí. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana conmigo? O sea, mañana qué voy a hacer y yo estando bien, sé que mi entorno también va a estar bien, todo va a estar funcional. Y algo que me ayudó mucho en estos últimos meses fue, y justamente con lo de la terapia que te comentaba al principio, Mm. fue que ya tengo un poco más de calma en mi ser. O sea, sí, el tema de la ansiedad me estaba atacando durísimo. Y ahorita que ya tengo un poco más de calma y tranquilidad en mi vida, que ya mi cerebro no me está tratando de boicotear a mí misma, ya es como puedo disfrutar un poco más las cosas y sé que todo al final va a llegar a su debido tiempo. Entonces fue como esta mezcla entre que me resetearon el cerebro y pude conocer a Dios, que digo, o sea, si está en el plan de Dios, va a suceder. Y si no, es porque Él tiene algo muchísimo mejor. Entonces confío también mucho en esa parte. Es algo que me hubiera gustado saber hace unos años atrás. O sea, a lo mejor no en el tema, no sé, en lo que crea la gente, si en el universo, o en los cuarzos, en el tarot, o sea, lo que decida creer la gente es
totalmente su tema, pero que si creen en esa fuerza máxima más allá de la humana, que confíen en que está haciendo las cosas para obrar bien en nosotros. Entonces, eso es algo que también hace unos años me hubiera ayudado muchísimo para no vivir en la eterna desesperación de saber qué voy a hacer con mi vida, qué va a pasar. O sea, yo entiendo que el tema del trabajo ahorita es muy complicado conseguir un buen trabajo estable. O sea, yo he tenido la fortuna de encontrar trabajo seguido, uno tras otro. Y es lo que le comentaba a mi mamá. O sea, yo nunca he hecho así de que llevar mi currículum y ir a una entrevista. O sea, nunca. Hasta la fecha no. Y he tenido ese privilegio, pero pues entiendo que hay personas que sí tienen que pararse todos los días e ir a buscar, e ir a presentarse, e ir a hacer, pero que lo tomen, o sea, que no se desesperen y que no se decepcionen, porque para todo hay una oportunidad. Y si no hay una oportunidad, la puedes crear. O sea, sí es complicado, no es así de que vamos a romantizar el emprendimiento, pero afortunadamente hoy en día ya hay más salidas. Y eso es algo que también en el pasado me costaba mucho ver. O sea, yo siempre decía como, no, es que tengo que estudiar y luego tengo que trabajar y luego tengo que tener mi familia y es como, oye, no tienes que. Si es lo que tú quieres, va a pasar y si es lo que tú tienes en tus planes, vas a trabajar para que eso suceda. Y es ahora que vivo con estos dos chicos, que creo que ya no los conociste, después de que vivimos juntos, me cambié de casa. Hay unas calles adelante. Conocí un chico que es paramédico y que para obra divina de Dios también es cristiano. Entonces ahí también conectamos mucho. Él se salió de la casa en la que vivía y se fue a otro lado. Después, unos meses después, yo me salí de esa casa, encontramos los dos un departamento y ahora vivimos ahí los dos y su hermano. Y es algo que hemos platicado frecuentemente, ¿no? O sea, todos los días, cuando llegamos a la casa y platicamos y todo, le digo, ¿qué hiciste hoy para que te acerque a la persona que quieres ser mañana? Y es algo que me pregunto todos los días, o sea, ¿qué estoy haciendo hoy para ser la persona que quiero ser el día de mañana? Porque si el día de mañana yo quiero ser presidenta de México o quiero ser doctora o quiero ser lo que se me antoje ser, pues no lo voy a lograr si hoy en día estoy pues echada en mi casa viendo películas, ¿no? O sea, también es pensar en eso, en tus acciones y en cómo te encaminan a lo que quieres hacer. Y antes también pues ves que yo te platicaba, no, pues es que quiero tener una vida más sana y, o sea, y trataba como de cuidar la alimentación y todo, pero nunca iba a hacer al ejercicio porque pues, me daba asco, la verdad. Sí, me acuerdo. Todavía me da asco, no lo voy a negar, pero ya me lo aguanto un poquito más. Y entonces ahora sí lo digo, ¿no? O sea, yo digo que quiero tener una vida sana, pero estoy aquí echada en mi casa, ¿no? Más camino. Y ahora sí ya es como, ok, pues me voy a salir del trabajo, me voy al gimnasio, ya hago ejercicio y ya llego a mi casa y descanso y hasta te sientes bien. O sea, realmente yo creo que era un mito, pero sí te sientes bien porque sacas todo el estrés y ya tienes una carga más ligera. Entonces sí creo que va a haber momentos muy duros y que va a haber etapas de la vida que te vas a sentir muy sola o muy solo y que sientes que el mundo está en tu contra y que nada te sale como tú quieres y vives en esta frustración de decir, ay, ¿ahora qué no? Pero sí, paciencia. O sea, ese creo que es mi mayor consejo. Paciencia en que todo por lo que tú estás trabajando va a suceder y en que las cosas que tú quieres, si tú te esfuerzas, realmente las puedes conseguir. O sea, no es como que romanticemos la meritocracia, pero sí también poner de nuestra parte en tratar de hacer algo diferente. Sí, muy bonito, la verdad. Oye, y tendrás considerando, bueno, obviamente estamos viendo unas épocas muy rápidas y la verdad nadie sabe qué va a pasar en la siguiente semana. Literalmente estamos en estas épocas. Es bien extraño vivir, pero como idealmente, cuál sería como tu carrera a largo plazo? Como qué es lo que te gustaría lograr en ese sentido? Pues a mí sí me gustaría todavía dedicarme al servicio público, ¿Público? o sea, ser Okay. servidora pública todavía un tiempo más. Yo creo que máximo hasta mis 30 y ya de ahí, o sea, sí quiero casarme, sí quiero tener mi familia y quiero tener mis hijos y todo,
Y de los 30 en adelante ya dedicarme al derecho por vía propia. O sea, Ujú. ser abogada de los asuntos que me vayan llegando, pero dedicarme a mi familia en la mayor parte del tiempo que me sea posible. O sea, ese es mi proyecto de vida. No es porque así me lo hayan inculcado. O sea, al contrario, mi mamá siempre me ha puesto esta imagen de, o sea, tú ve y conquista el mundo, ¿no? Sí. Pero a mí sí me encantaría porque, o sea, te reitero, tengo una familia muy, muy unida, muy, muy, muy unida. Entonces, esa misma como parte con la que yo crecí, que me hace muy feliz, es lo que yo quiero todavía seguir Mm, replicando, ¿no? Entonces, ese es como mi proyecto de vida. Y ya de los 30 en adelante, la verdad es que no tengo la menor idea. O sea, ahorita sí, tengo 25. claro, Me claro. quedan 5 años para todavía aprovechar y que se me van a pasar súper rápido. O sea, ya en el siguiente mes cumplo 26. Ya son 4 años técnicamente. Entonces, se pasa muy rápido, pero pues eso, o sea, lo estoy aprovechando, estoy viendo mi máximo, no me frustro. Ya estoy como que, ok, pues esos son mis planes. Los planes de Dios pueden ser otros, los planes de la vida pueden ser otros y disfrutarlo, o sea, agradecer todo lo que me vaya llegando, lo que se me vaya yendo también. Mm, Pero pues el plan ideal, el anhelo de mi corazón es ese. es ese. Sí, bueno, más o menos era como que una idea ahí como que rascándole para dónde estás yendo, pero sí, 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 yo ya lo veía, Ana, así que tú ya sabes que yo ya vi eso en ti. Y oye, dime, última pregunta, ¿cómo te desconectas ante todo esto? Uf, es muy padre porque me desconecto, pero no. O Ah, sea, ok. no es como que me aísle en mi cuarto y me quede encerrada y me envuelva en una cobija y diga, un momento de paz. O sea, obviamente lo hago, eventualmente tengo esos espacios, pero lo que disfruto muchísimo para desconectarme de todo esto es irme con mis amigos. O sea, y no así de que, ay, vámonos de fiesta. No, 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 nos vamos a un café, platicamos, hablamos de la vida, compartimos memes. O sea, son cosas que digo, esta es la parte no política, no como revolucionaria, es la ternura de la vida que disfruto muchísimo. Y también con mi familia, o sea, los fines de semana que yo me voy con mi familia es nada de trabajo, nada de llamadas, nada del celular, nada de las redes sociales. Y me desconecto y estoy ahí pasando el tiempo y lo disfruto, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y también pues obviamente esta parte de la iglesia me ayuda, que los domingos voy y al menos son 2 horas que no tengo el celular y que no me tengo que estar preocupando por lo que pase afuera. O sea, son 2 horas que yo me conecto 100% con la iglesia y con mi fe y que me estoy con mis amigos platicando. O sea, el servicio dura como 1 hora. Y la otra hora es que saliendo de ahí hay unas mesitas y nos sentamos a platicar. Sí, de, ay, ¿cómo te fue en tu semana? Y, ay, ¿qué hiciste? Ay, oye, vi que te compraste unos zapatos, ¿qué tal, no? O sea, son cosas que empezamos a platicar ahí y que también platicamos como de la prédica o de cosas, o sea, y eso es lo que me ha estado ayudando muchísimo, porque pues obviamente es una carga emocional brutal. O sea, hay días en los que sí te frustra decir, ya, o sea, ya no hay nada más que yo pueda hacer, esto no cambia, esto no avanza, pero pues sí, o sea, por muy pequeño que sea el granito, al final el mar es enorme, ¿no? Entonces sí me da como ese confort de decir, lo que estoy haciendo importa y está impactando y está aportando a las causas, pero también me estoy preocupando por mí y ya como a mis horas, ya me duermo mis 8 horas también, o sea, ya me doy tiempo de irme con mis amigos, luego ahí con mis roomies, vemos una película o estamos platicando. Uno de ellos es paramédico, entonces me estuvo enseñando también de primeros auxilios, o sea, ir aprendiendo también de otras cosas me ha estado ayudando mucho para desconectarme como de lo principal. Y también me está ayudando a darme cuenta que tengo muchas habilidades, ¿no? Y muchas cosas que a lo mejor yo desconocía. Esta parte médica, antes yo quería ser doctora, o sea, y es algo súper raro porque a mí me da muchísimo asco. O sea, hay ciertas texturas que no me gusta. Y justo el sudor y cosas así, o sea, los flujos ajenos, como que sí me daban asquito. Y yo decía, ¿cómo voy a ser doctora si esto de plano no? O sea, y ahorita que Alejandro, que es mi roomie, me metió a un curso de primer respondiente.
sea, sí me di cuenta que es como, ok, en una situación de crisis ya vi que sí puedo atender a alguien, ya vi que se me desconecta el cerebro de lo que yo pueda sentir o lo que pueda estar viendo para poder ayudar a alguien más. Y esa parte también está padrísima. O sea, el sector salud es increíble, también es así un mundo gigante por explorar, pero la mayor parte de las cosas con las que yo me desconecto es eso. Pasar tiempo de calidad con la gente que realmente quiero y que sé que aporta algo bueno a mi vida. Hermoso, me encantó. No, pero qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto porque, o sea, totalmente es otra versión de ti y qué padre, qué padre. Digo, bueno, cuando éramos roomies yo también me acuerdo que hacíamos nuestros hotcakes y luego tomábamos, sí, los hotcakes que también hacíamos, bueno, el tecito, cafecito, las Era la pláticas, fiesta del té, luego películas. hicimos, todavía te tocó el pozole, ¿no? En la casa, cuando tuvimos nuestra noche mexicana. Sí, qué. Ajá. Y así, eso era increíble, era enorme, ¿no? Era como, no sé, sí, un Sí, que eran mis baúl amigos casi de la casi. uni, sí. Wow, Pues sí, sí, sí. la mayor parte del tiempo, o sea, la mayor parte de los recuerdos que tenemos en común son con comida. Con- Bueno, pues qué mejor que con comida, ¿no? O sea, la verdad, Sí. pues sí, hombre, Que por cierto, mi sartén de estrellita donde hacíamos los hot cakes ya ya voy, dio las gracias. ya fue. Sí. Sí, sí, no duró nada. No, para Sí. nada. Pues bueno, Ana, oye, antes de que pues terminemos con este podcast, además te quería enseñar esto. Yo sigo guardando tu librito acá, ¿eh? Ah, no, espera. Ah, Espérate. Ah, no. Ya, ahora sí. es el de Maquiavelo, ¿no? Sí, el arte de la Ah, es el guerra. arte de la guerra. Sí. Sigue intacto, o sea, o sea, sí abrí, leí todo ese rollo y me lo llevé a Serbia y dije, güey, te pasas, ¿sabes? Así que no creas, te lo voy a regresar. Digo, es raro que te esté No te diciendo esto, preocupes. pero es tuyo, al final es tuyo, pero lo estoy cuidando muchísimo y la verdad he aprendido bastante. Am, y pues, no sé, antes, bueno, sí, no sé. Ah, mira, ahí dice que también escribiste en Times New Roman 12. ¡Hala! Está justificado y todo. Cool. Sí, de hecho, en ese Ujú. libro del arte de la guerra y el de Maquiavelo, habla mucho sobre lo que está sucediendo actualmente, sobre el estado de barbarie y el estado de derecho. O sea, justamente, y lo tenía en la mente ahorita que estábamos platicando, dije sí, o sea, por supuesto, Ups. pero ahora que tengas oportunidad de volver, o sea, es que ese libro, no importa cuándo lo leas, siempre se acopla al contexto social. Sí. Es el resumen de todo este podcast. Sí, lean. Lean. Pero bueno, para la gente que te está escuchando y que quiera saber más de ti o te quiera seguir, ¿en dónde se pueden conectar contigo? En Instagram, o sea, Instagram es la red social que más uso. Ok. Ahí me pueden encontrar como @Ana con doble N, Pauchis con doble S. Ahí es donde está mi descripción de Dios, política y un poco de mi vida con humor. Porque para los que no lo saben, a mí todo me sucede en esta vida. Siempre tengo una anécdota que contar. De ahí siempre la cuento. O sea, igual hace poco se metió una cucaracha a mi casa y no sabía cómo matarla porque me dio mucho asco pisar. Se la tuve encerrada en un vaso. Y la ¿Le diste tenía nombre por lo listos. menos? ¿No? ¿La nombraste o algo? No. Bueno, está bien. No, y no. Bueno, oye, bueno, mejor no digo nada. Pero pues está bien. Entonces, bueno, otra anécdota, otro chisme que nos puedas contar. Instagram y en TikTok también igual está como Ana Pauchis. Ok, O sea, la mayor parte de las redes sociales está así. Facebook, la verdad, o sea, se los puedo pasar, pero ni lo ocupo. Ya nada más ok. me meto ocasionalmente para darle like a las publicaciones que del gobierno y así. Pero Sí. ya no es como que lo utilice. Y ahí aparezco como Ana Paumelo. En LinkedIn también las tengo Ana Paumelo por si me quieren contratar para algo. Muy bien, sí. Pues quién sabe, nunca se sabe. Y sí. Y pues ya la mayor parte de las redes sociales que utilizo. Perfecto, muy bien. Pues nada, eso sería todo. No sé, ¿tendrás algo más que quieras compartir? No, te extrañaba mucho. Me da mucho gusto Ah, verte. a mí también, a mí Ya también. regresa a México. Ah, Ya. no, pues sí, digo, voy a regresar obviamente, no sé cuándo, pero regresaré con esto. Así Ok, que excelente. va. Bueno, ahorita vamos a terminar este video y podemos seguir hablando si quieres. Ok, súper.